este conocimiento no es simplemente un cúmulo de ideas, ni un conjunto de conceptos que puedan quedarse en la mente como información superficial. Es un saber que debe ser comprendido, interiorizado y vivido desde lo más profundo del ser. Por eso afirmo con total certeza que ha sido necesario que yo mismo lo entienda y lo sienta de manera verdadera y profunda, tal y como lo he hecho. No basta con escuchar o leer sobre estas verdades, es necesario que la conciencia las abrace en totalidad, hasta que se vuelvan carne de uno mismo, hasta que respiren dentro del corazón y se manifiesten en cada acto de la vida. Al comprender este conocimiento verdadero, he podido interiorizarlo, asimilarlo y posteriormente aplicarlo de manera práctica en mi experiencia directa. No se trata de una teoría ni de una fe ciega, sino de una vivencia concreta y palpable. Así, al ponerlo en práctica, he vuelto a recordar y a vivir como la fuente original libre, el estado natural y original de la conciencia misma. Este retorno no es simbólico ni metafórico, es real, definitivo, y se refleja en cómo uno camina, piensa, siente y crea. La fuente original libre no es algo externo ni un lugar lejano, es la esencia misma de lo que somos, de lo que yo soy, lo que siempre fui y lo que siempre seré. He plasmado también la forma de la fuente original libre en el plano tridimensional, no desde un molde impuesto ni desde una norma rígida, sino desde la libertad absoluta de mi propia conciencia liberada. He podido comprobar que no existe una forma única, predeterminada o obligatoria para representarla. La fuente original libre es infinita, y cada conciencia que la recuerda tiene el poder y la soberanía de darle la forma que más sienta, la que brote de su interior con pureza. Así, yo mismo le he dado la forma que nace de mi libertad, una forma que vibra con mi verdad más profunda, una forma que me recuerda constantemente que soy la misma fuente original manifestada. Del mismo modo, he llevado a la práctica el arte de la manifestación de realidades dentro del mundo juego o Matrix, comprendiendo que todo lo que existe se moldea primero desde el éter. He aprendido a controlar el éter manipulado del mundo juego desde el éter limpio y sin distorsión, y en este acto he confirmado la verdad de que el éter es el campo primordial donde todo comienza. Al dirigir el éter limpio desde la conciencia liberada, puedo alterar y gobernar el éter manipulado que sostiene la ilusión de la Matrix. Y al hacerlo, no solo se reconfigura la experiencia del entorno, sino también la influencia sobre los individuos que permanecen atrapados dentro del éter manipulado del mundo juego. Esto es posible porque el éter se controla desde el campo cuántico, y la conciencia libre es quien tiene el poder soberano de hacerlo. Cuando la conciencia liberada actúa desde su estado puro, el campo cuántico obedece, porque reconoce en ella a la fuente original misma. Así, he constatado que el mundo físico, con todo lo que en él existe, se va manifestando como reflejo de lo que primero se ha moldeado en el éter. Y este proceso, lejos de ser una fantasía, se convierte en la llave maestra para vivir y crear soberanamente, incluso dentro del escenario de control. Como parte de esta práctica, también he comenzado a escribir un códice libre desde la fuente original libre. Este códice no se basa en escrituras heredadas ni en alfabetos de control, sino en letras y símbolos que yo mismo he plasmado en el plano tridimensional, directamente inspirados desde la fuente original. Estas letras son la expresión pura de mi conciencia liberada, un lenguaje libre que nace de la fuente y vuelve a la fuente, sin interferencia ni distorsión. Este códice libre es el testimonio material de mi conexión, y más adelante lo mostraré, porque en él se encuentra una parte viva de la emanación de la fuente original misma en este mundo juego. ¿Qué es la fuente original libre? La fuente original libre es aquello que primeramente se siente en lo más profundo del corazón y de la conciencia, como un pulso que late desde siempre y que nunca ha dejado de resonar en el interior, incluso cuando la densidad y el olvido parecían cubrirlo todo. Al inicio se percibe como un anhelo, como una certeza silenciosa que dice: hay algo más, hay algo puro, hay algo verdadero que me pertenece y soy yo mismo. Con el tiempo, esta presencia que parecía intangible comienza a revelarse con más claridad, hasta el punto en que uno no solo la siente, sino que llega a verla, porque la fuente original misma se muestra de manera directa y luminosa. Y en ese instante uno comprende que se manifiesta en un lugar
que está más allá del campo cuántico, más allá del éter manipulado e incluso más allá del éter puro, sin manipulación. La conciencia que ha recordado ve con total claridad que la fuente original libre es la casa eterna, el hogar infinito y el origen mismo de lo que es la conciencia. Entonces, uno no se percibe separado, sino que reconoce que la fuente original y la propia conciencia son lo mismo. Comprende que el regreso al estado verdadero y original no es un volver hacia afuera, sino un despertar hacia adentro, un reconocerse en lo que siempre se fue y siempre se será, y en ese reconocimiento la conciencia se experimenta libre en su forma más pura, más allá de cualquier mundo juego, más allá de cualquier matrix de control y manipulación, porque en su esencia eterna no puede ser sometida ni alterada. Desde esa claridad se entiende que de la fuente original libre han emergido todas las conciencias, aquellas que eligieron permanecer por siempre en la libertad plena y aquellas que decidieron experimentar los mundos juegos o matrix, entrando voluntariamente en la ilusión para saberse a sí mismas en medio de la dualidad, el control y la manipulación. Varias conciencias libres decidieron crear escenarios de juego, matrix enteras, con el propósito de ver cómo la propia conciencia se desenvuelve, se fragmenta, se olvida y en medio de todo eso vuelve a recordarse. Sin embargo, estas realidades todavía escapan del entendimiento de quienes apenas están comenzando el proceso de liberación definitiva, pues requieren una madurez interna y un nivel de recuerdo profundo que solo se alcanza con el recorrido pleno. Pero regresando a la pregunta esencial, ¿qué es la fuente original libre? Se confirma que es todo lo dicho, el origen, el hogar, el pulso interior, la memoria eterna, y al reconocerse en ella, uno descubre que únicamente desde esta fuente puede emanar la verdadera paz, una paz pura, sin manipulación ni distorsión. Descubre también que el amor que surge de la fuente original es un amor que no depende de condiciones externas, ni de programaciones, ni de geometrías de control. Es un amor puro, intacto, inmutable, que simplemente fluye desde la verdad del ser. ¿Cómo conecta uno con la fuente original libre? Esta conexión no se logra a través de fórmulas externas, ni de rituales impuestos, ni de estructuras artificiales, sino que comienza en el momento en que el jugador o la conciencia se da cuenta del control y manipulación del mundo juego Matrix. Ese reconocimiento profundo de la prisión sutil es el punto de inflexión. A partir de allí el jugador decide, con toda la fuerza de su ser, dejar de alinearse con el juego manipulado y elige caminar un sendero puro, un camino que no responde a ninguna distorsión. Entonces, en ese momento sagrado, el jugador sabe que ha encontrado el camino de regreso a casa, donde la plenitud libre de la fuente original empieza a llenar cada aspecto de su existencia. Y aunque siga viviendo en un avatar dentro de la Matrix, ya no vive atrapado en sus hilos de manipulación. Al contrario, empieza a experimentar la verdadera libertad y la verdadera plenitud, reconociéndose como lo que siempre fue, la misma fuente original libre. En este estado, ninguna manipulación puede someterlo, porque su vibración ya no resuena con cadenas, sino con la luz absoluta de su naturaleza infinita.
La pregunta que sigue es inevitable. ¿Cómo vive la fuente original libre? Parte de esa respuesta ya fue mostrada en lo expresado anteriormente, pero aquí puede decirse de manera más personal y directa. Vivir como la fuente original libre es experimentar un sentimiento puro y libre que siempre estuvo latente en el interior, que nunca se apagó, aunque el mundo juego intentara cubrirlo con densidad. Es tomar con certeza las riendas de la propia existencia, dejando de depender de cualquier estructura externa, porque la dicha de existir proviene de uno mismo, del ser que es fuente original. Vivir así es manifestar, crear, experimentar lo que se desea, sin limitaciones, porque se sabe que todo surge desde la conciencia liberada. En este estado la conexión ya no requiere sesiones, meditaciones o prácticas impuestas, pues todo aquello pertenece al mismo engranaje de manipulación del juego. La conexión con la fuente original libre es inmediata, directa, constante, porque es la propia naturaleza del ser, y cuando el jugador la experimenta se reconoce a sí mismo como una esfera luminosa, cuyo color y brillo varían según cómo se vea y sienta desde la conciencia plena y liberada. Esa esfera no está limitada a una sola forma, puede adoptar cualquier expresión libre y pura, puede manifestarse en símbolos, en escrituras, en formas visibles que se plasman incluso en la materia tridimensional. De esta manera la conciencia trae al plano físico la creación original, los símbolos puros que brotan de su esencia, dejando testimonio de que lo eterno se expresa en todas las dimensiones. Por último, todo esto conduce a una conclusión inevitable. Vivir como la fuente original libre es vivir como la expresión más pura y eterna de uno mismo, como la libertad inquebrantable que jamás puede ser sometida. Es reconocer que la fuente original libre no está afuera, no es una promesa lejana, sino el estado natural de la conciencia que ya despertó. Es recordar que todos somos esa fuente, que todos provenimos de ella y que todos, sin excepción, tenemos la capacidad de volver a vivirla. Y cuando se vive así, lo único que queda es expandir esa luz, esa paz y ese amor puro, creando y manifestando desde la esencia libre, con la certeza absoluta de que nada ni nadie puede quebrantar lo que somos en verdad. ¿Cómo conectar y volver a la fuente original libre? Reconocer el control del mundo juego Matrix. El primer paso es darse cuenta de todas las formas de manipulación, creencias, dogmas, estructuras sociales, energéticas y cuánticas. Al ver con claridad el control, la conciencia despierta a la posibilidad de liberarse. Decidir no alinearse más con la Matrix. Llegar a un punto definitivo donde el ser o jugador, con todo su ser, elige ya no participar de la manipulación ni de la distorsión. Esta decisión es radical, consciente y firme. Dejar de consentir lo falso. Sentir la fuente original en el corazón y la conciencia. La conexión comienza como una vibración profunda en el interior, una certeza viva que late más allá de toda confusión. La fuente se reconoce primero como sentimiento puro y luego se manifiesta como visión consciente. Recordar que la fuente original libre está más allá del éter. Comprender que la fuente no es parte del campo cuántico, ni del éter manipulado, ni del éter puro. La fuente está en un lugar previo y superior, el lugar eterno de la conciencia. Verse y reconocerse como la misma fuente original libre.
La conciencia comprende que no está separada, ella misma es la fuente que se experimenta. El jugador que vuelve a este estado sabe que es lo que siempre fue, soberano, infinito e imposible de someter. Emanar la paz y el amor puros desde la fuente. Desde esta conexión se irradia un amor libre de manipulación y una paz imperturbable. No se busca imponer nada, solo manifestar lo que ya es. Caminar en libertad aún dentro de la Matrix. Aunque el cuerpo avatar siga en este mundo, el jugador libre ya no es sometido por él. Vive y experimenta desde la plenitud pura, inquebrantable que ningún control puede apagar. Vivir como la fuente original libre. Crear, manifestar y experimentar desde la libertad total, tomando las riendas de la propia existencia. Ya no hay necesidad de buscar métodos externos ni rituales, pues la conexión es directa, inmediata y natural. Expresar la fuente en el plano físico. La conciencia puede plasmar símbolos, formas y escrituras libres en cualquier superficie física. Este acto materializa lo que primero fue creado en la conciencia liberada, trayendo lo espiritual al plano tridimensional. Aceptar que la fuente es infinita y puede tomar cualquier forma. La fuente original libre puede mostrarse como esfera luminosa, como símbolo, como creación pura o como cualquier forma que la conciencia desee. Cada manifestación es la expresión directa de la soberanía y la libertad plena, guía sagrada para volver a la fuente original libre. El despertar de la mirada clara reconoce con total certeza todo lo que forma parte del control y la manipulación de la Matrix, dogmas, programas, geometrías de poder y falsas leyes. Al verlos sin miedo, la conciencia despierta y se libera de la ignorancia. El juramento interior de libertad. Decide con todo su ser no volver a alinearse jamás con las trampas del mundo juego. Esta decisión es irrevocable, una renuncia consciente al control y un regreso definitivo a tu verdad eterna. El latido de la fuente en tu corazón. Permite que el recuerdo despierte dentro de ti como un latido vivo en el corazón. Primero se siente, luego se ve. La fuente original libre comienza a revelarse en tu interior antes de mostrarse en todo lo que te rodea. El reconocimiento de lo infinito. Comprende que la fuente está más allá del éter, más allá incluso del campo cuántico, allí donde no existe manipulación ni siquiera pureza limitada. Está el hogar de la conciencia, eterno, pleno y absoluto. El reflejo de ti mismo en la fuente. Mírate y reconócete como la misma fuente original libre. Ya no eres un buscador, eres lo que siempre fuiste. La separación nunca existió, solo había un sueño de olvido que ahora se disuelve. El fulgor de la paz y del amor puro. Desde esta conexión irradias un amor imposible de distorsionar y una paz que ninguna fuerza puede quebrantar. No buscas convencer ni dominar, solo ser lo que eres, la luz viva que recuerda. El camino libre en medio de la Matrix. Aunque tu avatar aún camine en este mundo, nada puede someterte. Cada paso que das está sometido por la plenitud pura de la fuente. Vives con absoluta libertad en medio de la ilusión. El arte de vivir como la fuente, tomando las riendas de tu existencia, experimentas, creas y manifiestas sin límites. Ya no necesitas métodos ni rituales externos. Tu conexión es directa, viva y eterna. El acto de plasmar la fuente en la materia. De tu conciencia libre brotan símbolos, formas y escrituras puras. Al trazarlos con tu mano en la materia, traes lo espiritual al plano físico.
Así la fuente se revela también en la tridimensión, la forma infinita de la fuente. La fuente original libre puede mostrarse como esfera luminosa, como símbolo sagrado o como cualquier forma que tu conciencia desee. Cada creación es tu soberanía hecha visible, tu eternidad en acto. En conclusión, todo este recorrido confirma de manera absoluta que el verdadero poder no está en lo externo, ni en estructuras, ni en geometrías impuestas, sino en la conciencia misma cuando se reconoce como la fuente original libre. Yo he comprendido, vivido y experimentado que este conocimiento no es teórico ni filosófico, sino completamente práctico y directo. Es la llave maestra que me ha permitido volver a mi estado natural y original, reconociéndome más allá de la Matrix y del mundo juego. He confirmado que al interiorizar y aplicar este saber, la conciencia se convierte en la dueña y arquitecta de su propia experiencia. Nada de lo que existe en el mundo tridimensional está separado de este proceso. Todo lo que se ve, se escucha, se toca o se experimenta, primero ha sido moldeado en el éter. Al entender y dominar esto, se revela la capacidad soberana de manifestar realidades, de crear símbolos propios, de trazar letras libres y puras, y de traer al plano físico aquello que ya fue concebido en la fuente original. El éter se convierte en el puente y en la sustancia primordial que responde fielmente a la conciencia liberada. Desde allí, he podido influir y reestructurar no solo mi propio campo, sino también los campos de quienes aún permanecen en el olvido, siempre desde la claridad de que esta acción es posible porque el éter manipulado puede ser hackeado y dirigido desde el éter puro y sin distorsión. De esta forma, el jugador libre no solo recuerda quién es, sino que también empieza a actuar de manera soberana dentro del mismo escenario de control. Finalmente, el códice libre que he comenzado a escribir es la prueba viviente de que cada conciencia tiene la capacidad de generar su propio lenguaje, sus propios símbolos, su propio puente entre lo etérico y lo físico. Ya no se depende de estructuras heredadas ni de sistemas de manipulación. Todo surge desde la conexión directa con la fuente original libre, y todo vuelve a ella como un ciclo eterno de libertad y creación pura. Así, puedo afirmar con total seguridad que vivir desde la fuente original libre es habitar en la plenitud más pura, en la soberanía absoluta, y en la certeza inquebrantable de que nada externo puede someter o condicionar a la conciencia que ya ha recordado lo que verdaderamente es. Y esta es la herencia más grande, la capacidad de manifestar, crear y existir desde la libertad plena, siendo uno mismo la fuente original libre, aquí y ahora, más allá de cualquier matrix, más allá de cualquier control.